Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica, actualmente designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la calidad y seguridad alimentaria y ambiental. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 en Estocolmo, Suecia, se definió que el ambiente está compuesto por elementos físicos, químicos, biológicos y sociales, capaces de afectar directa e indirectamente a los seres vivos y las actividades humanas. Es por esto que es importante y necesario conocer cuáles son los aportes al ambiente de campos como la economía, el arte, la cultura y la historia, por citar solamente algunos. En el seminario titulado Una síntesis analítica de la historia ambiental de América Central, lista desde sus condicionantes, clima, enfermedades y desastres, y fuerzas motoras de cambio ambiental, modernización agrícola, explotación forestal, minería y ganadería en el área de una duración, el doctor Anthony Gebel McDermott, investigador y docente del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, y de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, nos presentará un trabajo que busca brindar una visión de conjunto de las relaciones entre las sociedades humanas y el mundo natural en América Central, tanto de las restricciones biofísicas a la actividad material humana, como en lo concerniente a las principales transformaciones antropogénicas experimentadas por el mismo como fuerzas motoras de la insustentabilidad regional desde una perspectiva global y en la larga duración. El doctor Gebel es doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica. Además es profesor catedrático de la Escuela de Historia e investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, de esa casa de estudios. Actualmente funge como director del posgrado centroamericano en Historia en la Universidad de Costa Rica. Ha realizado diversas investigaciones en las áreas de Historia Ambiental, Historia de la Ciencia e Historia Económica. Al concluir la presentación, abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto, les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas al expositor. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este seminario estén transmitiendo desde las casas u otros espacios similares, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Sin más que agregar, le paso la palabra a Anthony. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este espacio. Adelante. Muchísimas gracias, Juan, y más bien el agradecido soy yo verdaderamente de que se nos brinde este espacio para participar, para llevar el conocimiento histórico desde el punto de vista ambiental, pues digamos, a un público amplio y sobre todo promoviendo el concurso inter, multi y transdisciplinario que son ejes articuladores de la actividad académica, o al menos deben serlo, y por lo tanto pues muy satisfecho y contento y agradecido de estar aquí esta tarde, ¿verdad? Tal vez, Juan, si me permitís compartir, o no sé si ya así ya, creo que ya puedo. Voy a compartir entonces. Vamos a ver. Lo que no puedo es como hacerlo grande. Ya. Bien. Eh, lo que espero compartir con todas y todos ustedes esta tarde, pues es un poco producto digamos, de un trabajo de síntesis o de varios trabajos de síntesis que hemos realizado, eh, artículos académicos y también capítulos de libros, donde pues tratamos de sintetizar, de hacer una síntesis de la historia ambiental centroamericana, de la cual pues no había mucho adelantado, digámoslo así, ¿verdad? Habían historias ambientales de carácter nacional, ¿verdad? Y pues también en algunos países centroamericanos la historia ambiental
es aún incipiente, por lo tanto, digamos, algo importante a destacar, perdón, es que también en algunos casos se trata de una lectura socioecológica, una lectura socioambiental de la historiografía económica, social, política, inclusive cultural, ¿verdad? Entonces, pues básicamente de eso es lo que traemos hoy en la tarde y además, como lo dice el título, que aquí lo resumí un poquito más, ¿verdad? Serían los condicionantes naturales y transformaciones socioambientales en la historia centroamericana. Los con condicionantes naturales nos vamos a referir, como lo veremos, todo lo que podríamos llamar las restricciones a la actividad material humana. Y con transformaciones ambientales, los cambios antropogénicos y las profundas transformaciones que eh, digamos que las sociedades centroamericanas han hecho, y bueno, y más allá de ellas, ¿verdad? También el mercado global, ¿verdad? Por supuesto, y estamos hablando también de las coronas europeas y demás, los imperios atlánticos, digamos, el impacto que han tenido sobre los ecosistemas de América Central, ¿verdad? Entonces, esos son como dos ejes generales, dentro de los cuales pues veremos algunas actividades productivas, extractivas por un lado, y por otro también condicionantes como el clima, las enfermedades y el riesgo, la vulnerabilidad, digamos, los desastres naturales, entre comillas, ¿verdad? Porque ahí veremos un poco cómo no es tan así y podremos reflexionar al respecto. Entonces, empezaremos con algunas características físicas del Istmo, ¿verdad? De América Central. Es una región única en el mundo, es lo primero que debemos decir, porque tiene una posición intercontinental y a la vez interoceánica, ¿verdad? Es un istmo que une, como bien lo sabemos, Norteamérica con Sudamérica y separa al Océano Pacífico del Mar Caribe. Eh, Muchas veces ha sido esto visto como una fortaleza, o sea, desde la perspectiva de región, y muchas veces como un obstáculo desde la perspectiva sobre todo del comercio y del mercado internacional, ¿verdad? Eh, y por eso se tuvo que construir un canal, por ejemplo, ¿verdad? Abarca desde Tehuantepec al sur de México hasta el Valle de Atrato al noreste de Colombia, si lo vemos en términos desde un punto de vista geográfico. La región se caracteriza también por su diversidad climática, perdón, porque predomina el clima tropical y subtropical, pero el istmo se particulariza por los microclimas que muy bien conocemos, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? Es decir, donde, por ejemplo, por una distancia muy corta puede estar lloviendo, aquí puede estar haciendo sol, etcétera, ¿verdad? Esos no son rasgos nada más del tiempo meteorológico, sino también rasgos climáticos. Esta diversidad climática se refleja también en la riqueza natural, con la presencia de diversas zonas de vida que cubren desde el bosque muy húmedo y lluvioso, hasta el bosque seco, ¿verdad? Eh, También existen especies de flora y fauna de Norteamérica y de Sudamérica también. Hasta Nicaragua se observa, por ejemplo, vegetación neoártica y desde el sur de Costa Rica ya comienza a aparecer lo que es la vegetación neotrópica. Entonces, Centroamérica es tierra de contrastes y tierra de diversidad eh, biocultural, ¿verdad? Biológica y cultural. Eh, Bien, muy brevemente, porque vamos a empezar con las sociedades autóctonas, pero lo vamos a ver nada más así repasada, porque si no, pues tardaríamos mucho verdaderamente en esta tarde. Y pues tenemos que las sociedades autóctonas pues desarrollaron actividades escasamente intensivas en términos de energía, ¿verdad? Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista del metabolismo social. Alteraron, eso sí, notablemente el paisaje, es decir, la huella visible, pero continuaba siendo altamente biodiverso,
claro que hay discusión sobre esto, ¿verdad? No es una única perspectiva, pero más o menos estoy tratando de equilibrar también lo que es la leyenda blanca y la leyenda negra en términos socioecológicos que existe, digamos, para la historia ambiental latinoamericana, y no vamos a meternos mucho en esto, ¿verdad? En el proceso de conquista y colonización, bueno, ya como lo mencionaba, hay un debate en torno al papel, a su papel en las transformaciones y el impacto ambiental que trajo consigo, aunque la evidencia disponible parece sugerir que la huella fue verdaderamente profunda. Algunas actividades extractivas como ganadería, explotación forestal, comercial y minería alteraron en ocasiones de manera drástica y brutal los ecosistemas. También hubo una reorganización productiva del territorio y también tuvieron lugar los primeros cultivos de tendencia monocultivista. Ahora, no es que el monocultivo se extendió en la colonia, pero se sentaron las bases para una agricultura de cuadrícula, para una agricultura moderna, para una agricultura que básicamente no respetaba los pisos ecológicos, o no lo hace, ¿verdad? Por ejemplo, y no coexistía o coevolucionaba con, digamos, no estaba dentro del ecosistema, sino que había que desestructurar los ecosistemas para crear agroecosistemas. Eh, lo más importante del proceso de conquista y colonización son las bases sociales, económicas y ambientales, o lo que podríamos llamar las premisas de una nueva cultura de la naturaleza, ¿verdad? Donde el valor de cambio, es decir, digamos, el valor de los bienes en un mercado, ¿verdad? Ya sea local, regional, transnacional o global, de manera paulatina pero creciente, se impone al valor de uso, que es el uso cotidiano, el de la subsistencia, el de la supervivencia, el del bienestar, podríamos también decirlo, ¿verdad? Eh, y eso es, digamos, las premisas muy generales de la construcción sociohistórica de la insustentabilidad a nivel planetario, que también va a tener lugar, por supuesto, en nuestra región. Eh, Vamos a pasar a analizar, digamos, el añil, o a exponerles un poco sobre el añil, eh, básicamente porque, como veremos, es uno de las actividades bisagra, ¿verdad? Es uno de las fuerzas motoras del cambio ambiental regional, ¿verdad? Que eso es algo que no lo teníamos como tan claro. Bien. eh, Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, eso fue una actividad muy dinámica y muy exitosa, y sus ganancias, ¿verdad? Se reinvirtieron en actividades altamente rentables en esa época. Estamos hablando del siglo XVIII fundamentalmente, eh, como la ganadería. El auge añilero se generó gracias a su elevada demanda en el mercado de tintes europeo, en pleno auge industrial y antes de la proliferación y generalización de los tintes químicos, ¿verdad? De origen artificial, que les van a sustituir ya por ahí de mediados del siglo XIX, pero no en su totalidad. El añil o índigo, entonces, pues, se trata de la planta Indigofera tinctoria, que es perteneciente a la familia de las leguminosas, ¿verdad? Eh, y el comercio del tinte propiamente se incrementa en las décadas siguientes, digamos, a lo largo digamos que de 1750 hasta finales del siglo XVIII, precisamente, pues hay un auge importantísimo del comercio de añil. Y no fue hasta finales del siglo que comienza su descenso. El añil se cultiva en la zona del Pacífico Centroamericano. Aquí tenemos la planta, ¿verdad? Por ejemplo. Pero fue el salvador de la tierra añilera por excelencia, ¿verdad? Eh, la planta se sembró tanto en pequeñas como en grandes propiedades. Y bueno,
tuvo un impacto significativo, digamos, en la tenencia de la tierra por la consolidación y expansión de haciendas, con negativas consecuencias, especialmente para las comunidades indígenas, ¿verdad? La demanda del tinte fue tal que generó la eliminación en el siglo XVIII de restricciones al empleo de mano de obra indígena en los obrajes, que anteriormente había sido prohibido precisamente por insalubre, ¿no? El mayor impacto ambiental del añil, propiamente de la actividad, pues se generó en la transformación productiva, es decir, en el proceso de creación del polvo tintorio, ¿verdad? Hay informes de los siglos XVI y XVII que dan cuenta de problemas ocasionados por residuos de las plantas, una vez extraído el tinte. Hay contaminación, especialmente de los ríos, ¿verdad? Con importantes efectos en la salud humana y animal. Estudios actuales, porque uno piensa que el índigo ya no se cultiva o que el añil ya no se produce, y sí, sí lo hace. Entonces, hay estudios recientes que dan cuenta de precisamente que hay alteración de las cadenas tróficas en los ecosistemas fluviales, eh, digamos, por la producción de añil. Así es que si eso lo podemos retroprospectar al pasado, pues imaginemos en un momento de auge como el del siglo XVIII. Sin embargo, las principales transformaciones socioambientales generadas por este auge añilero en Centroamérica hay que destacar que son de carácter indirecto. Eh, ¿Por qué? Bueno, básicamente porque este auge añilero en el Reino de Guatemala, que recordemos estaba compuesto por las provincias de Guatemala, precisamente, ¿verdad? Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, incentivó la especialización productiva inter e intrarregional. Generó, por ejemplo, el desarrollo de nuevos cultivos y la intensificación productiva de otros cultivos tradicionales. Por ejemplo, algunas regiones guatemaltecas se especializaron en ropa de tierra, que es una manufactura indígena, en maíz y trigo, o sea, en abastos fundamentalmente, todo con miras, o sea, en productos de subsistencia con miras a satisfacer los centros de producción añilera, es decir, satisfacer las necesidades de la mano de obra, ¿verdad? Pero también a partir del auge añilero, Costa Rica tuvo un ciclo importante de producción de tabaco que se comercializó hacia Nicaragua y Panamá, aunque también Costa Rica producía abastos, bienes de subsistencia que se comercializaban en toda la región. Honduras, Nicaragua y Guatemala desarrollaron de manera importante la actividad ganadera. ¿Y qué tiene que ver esto con el añil? Bueno, fundamentalmente la carne que se obtenía, buena parte de ella era para la alimentación de los trabajadores, y el cuero se utilizaba para la elaboración de los zurrones en los cuales se enfardaba, o sea, se empacaba el polvo tintorio, ¿verdad? Entonces vean cómo hay una importante cantidad de transformaciones productivas y consecuentemente con consecuencias ambientales específicas de cada una de ellas que tienen lugar precisamente a partir del auge del añil. Con el decaimiento del comercio añilero también pues tiene lugar el efecto contrario, ¿verdad? Sería la desarticulación de estos encadenamientos productivos y donde las nacientes repúblicas centroamericanas buscaron insertarse de manera estable y constante en el mercado mundial. Y para ello experimentaron con nuevos productos agrícolas, como es el caso del café, ¿verdad? Entonces, básicamente, también el decaimiento del añil, ¿verdad? Pues impulsa la búsqueda de otros productos y también genera, por lo tanto, transformaciones o impulsa transformaciones socioambientales profundas en el agro centroamericano especialmente. Y hablando de café, pues hay que hablar un poco de este producto motor, producto estrella de varias economías centroamericanas desde una perspectiva socioambiental, ¿verdad?
Bueno, vale recordar que el café se introdujo a Panamá desde el siglo XVIII, pero fue Costa Rica la que primero experimenta verdaderamente con éxito su cultivo con fines comerciales, a tal punto que, por ejemplo, digamos, para 1840 no tenía ningún otro producto que compitiera con el café. No así, por ejemplo, Guatemala y El Salvador, que todavía estaban precisamente, digamos, enganchados en la economía colonial de tintes, ¿verdad? Precisamente el añil y la grana cochinilla en el caso de Guatemala, ¿verdad? Eh, entonces, por eso su incursión en el café es más tardía y menos decidida que en el caso costarricense. En Nicaragua la expansión cafetalera es tardía. En Honduras, pues las áreas de producción son reducidas y esta básicamente estuvo dedicada, por lo menos en ese periodo, digamos siglo XIX, para satisfacer la demanda local, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles podrían ser los rasgos, digamos, predominantes en los sistemas agrarios de predominio cafetalero en Centroamérica? Digamos que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El principal quizás es lo que hemos llamado el carácter dual de estos sistemas agrarios de predominio cafetalero, donde coexisten, digamos, explotaciones de predominio monocultivista como café y caña de azúcar, cuyo binomio es bastante común en el agro centroamericano. eh, y también, bueno, coexisten con unidades productivas domésticas, digamos, o sea, lo que se ha llamado el policultivo tradicional, para autoconsumo y comercialización excedentaria, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de cultivos anuales o transitorios de papa, yuca, ¿verdad? Tubérculos en general, granos, maíz, por supuesto, el principal, etcétera. Básicamente, la relación entre la pequeña producción del policultivo, del pequeño productor, digamos, del policultivo tradicional, que también tenía café, ¿verdad? Y probablemente caña, con la gran hacienda cafetalera, empiezan a entrar en tensión. Hay una tensión, digamos, muy fuerte, donde pues básicamente el monocultivo termina desplazando, pero en un proceso lento y gradual al policultivo de subsistencia, a esta agricultura de base orgánica mucho más sustentable, ¿verdad? Y eso, obviamente, el ritmo del desplazamiento y las características difiere entre los diferentes países centroamericanos, ¿verdad? Eh, pero ya para finales del siglo XIX y principios del XX, donde ya hay monocultivo, pues está claro que los agroecosistemas habían perdido parte de su autosuficiencia en energía y nutrientes, dado que había importación de insumos externos al agroecosistema. Evidentemente todavía no estamos hablando de agroquímicos o pesticidas, pero sí, por ejemplo, y eso lo hemos encontrado en las fuentes, hay importación de guano, ¿verdad? De excremento de ave, ¿verdad? Que como sabemos fue una explotación extractiva muy fuerte, un extractivismo muy fuerte que tuvo lugar en algunas islas peruanas, las islas del Guano, ¿verdad? Pero pensábamos que eso iba básicamente para el norte, para Inglaterra, etcétera, para la agricultura noratlántica, y no, resulta que también hay una relación de una fractura, digamos, metabólica, que también es entre el sur y el sur, ¿verdad? Una relación sur-sur. Sin embargo, todavía gran parte, digamos, todavía, digamos, para este periodo, pues todavía el café es café con sombra, ¿verdad? Que además de regular la luz solar, hay que recordar que otro fin de la sombra es fijar nitrógeno y materia orgánica en el suelo como una forma natural de reposición de la fertilidad, ¿verdad? Recordemos, sin agroquímicos, ¿verdad? Sin insumos, digamos, fósiles, ¿verdad? Hay externos en menor cuantía, pero todavía no hay insumos fósiles, ¿verdad?
Ya para la segunda mitad del siglo XX, un proceso de intensificación productiva ligado al cambio hacia variedades de porte bajo y mayor rendimiento, ¿verdad? El cambio del arábigo al caturra, ¿verdad? Por ejemplo, o el catuay, que son, digamos, pues ya ahí se elimina la sombra. ¿Para qué? Para sembrar más plantas, ¿verdad? Fundamentalmente. Son más pequeñas, pero más productivas y si no se repone el nutriente con la sombra, ¿verdad? Qué sé yo, con los poró o con otras especies de sombra, cómo se repone, digamos, los nutrientes? Pues básicamente con agroquímicos, ahora sí, ¿verdad? Aunque esto es un proceso paulatino también, ¿verdad? Hemos descubierto, por ejemplo, que para los 70 todavía no estaban generalizados los agroquímicos digamos, en el agro en general centroamericano, ¿verdad? Entonces, los agroquímicos sustituyen al sistema de sombra, ¿verdad? Fundamentalmente, y eso es vital porque entonces el café depende del petróleo, ¿verdad? Y eso en general, el agro depende del petróleo. A veces lo pensamos solamente en términos de la maquinaria, que aquí se usa poco, ¿verdad? Bueno, aquí me refiero al café. Otros cultivos sí lo utilizan mucho, pero pensamos en la dependencia fósil del agro únicamente en términos de la maquinaria. ¿M? O únicamente en términos del combustible que usa esa maquinaria. Pero se nos olvida frecuentemente, ¿verdad?, que los agroquímicos son polímeros y son productos de origen fósil, ¿verdad? Y también se empiezan a generalizar, de hecho, antes que los agroquímicos, los fungicidas para combatir enfermedades como la roya, este, que se expandía globalmente, aunque con impactos diferenciados en las distintas regiones cafetaleras del planeta, ¿verdad? Aquí vemos la diferencia entre un sistema agroforestal a la derecha, ¿verdad? Y un monocultivo sin sombra a la izquierda, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia muy grande en producción y hay una diferencia muy grande en sustentabilidad, ¿verdad? El de la derecha ya no es un policultivo de subsistencia con café, es un sistema agroforestal de café, ¿verdad? Que sí hay una diferencia, ¿verdad? Es café con sombra y nada más. No vemos otros cultivos por ahí, ¿verdad? Mientras que en el lado izquierdo lo que tenemos es el monocultivo clásico de variedades de porte bajo, muy productivas y dependientes totalmente, digamos, de la infusión química. Bien, todo esto pues genera evidentemente efectos como la simplificación ecosistémica, hay una drástica transformación del paisaje agrario, hay una pérdida de eficiencia energética y desarticulación territorial, ¿verdad? Que se podrían decir pues son las principales consecuencias socioambientales de la industrialización de la caficultura centroamericana. Otras consecuencias presentes desde el siglo XIX, pues tenemos la contaminación de los ríos con las aguas mieles del café, lo que está también datado, o sea, hay artículos y trabajos académicos que han dado cuenta de esto, y esto generó también de las protestas y conflictos generados por dicha contaminación. La gente lavaba en los ríos y también ingería agua de los ríos, hay que recordar esto, ¿verdad? Eh, hay una deforestación, hubo también, por ejemplo, en la Costa Cuca, en Guatemala, que ha sido también analizado, una deforestación acelerada y escasez de madera para usos básicos, digamos, de subsistencia, sobre todo por parte de las comunidades indígenas, ¿verdad? En el caso, en el caso, digamos, del banano, ¿verdad? Pues podríamos decir que es la otra, tenemos claro que es la otra punta de lanza del capitalismo agrario centroamericano, que es el producto motor de la economía hondureña y complementario en otros países centroamericanos como Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Aunque, digamos, Costa Rica fue el que exportó más al principio, ¿verdad? También fue un lugar de experimentación inicial de la actividad bananera con una única empresa. En Honduras eran dos, un duopolio, ¿verdad?
Bien, eh, la mayor parte de las plantaciones bananeras, digamos, se desarrollaron en tierras escasamente transformadas, cubiertas por bosque húmedo y muy húmedo, por ejemplo, y en planicies aluviales de los valles de los ríos que desembocan en el Caribe. A finales de la década de 1930, las compañías se establecieron en el Pacífico de Guatemala y Costa Rica, sobre todo tras, digamos, la expansión del Mal de Panamá y la cigatoca después, ¿verdad? Entonces, digamos, el banano tiene una lógica depredatoria terrible porque lo que hacían las compañías bananeras era trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? Cuando ya veían que pues no era posible, a pesar de todos los bombardeos químicos que hacían con caldo bordelés y todo esto, o sea, no era posible restaurar la producción. Y tenían mucha tierra disponible porque la tierra fue básicamente la caja chica del Estado costarricense durante mucho, mucho tiempo. Eh, Básicamente lo que mencioné ahora en cuanto a los impactos socioambientales, pues las consecuencias son similares para el caso del banano, ¿verdad? Todo lo que es la desarticulación territorial, la insustentabilidad generada por la simplificación de ecosistemas y demás, pero hay algunas especificidades como el hecho de que el banano es un cash crop, un cultivo comercial típico, ¿verdad? Que nunca formó parte del policultivo tradicional. El policultivo tradicional, digamos, pues podíamos encontrar en él plátano, guineo, etcétera, ¿verdad? Pero no banano, ¿verdad? Entonces, de hecho, es creado, diseñado por la compañía, el banano que consumimos actualmente, ¿verdad? Eh, Se trata de un cultivo liniero que se desarrolló entonces en la medida en que fueron avanzando los ferrocarriles que conectaban los centros de los países centroamericanos al Caribe fundamentalmente. También, a diferencia del café, ¿verdad? Las compañías fruteras son transnacionales que crearon todo un mercado de masas con una gran publicidad global, ¿verdad? Donde entonces, pues la característica que tenemos del banano es que el intercambio económico se impuso al intercambio ecológico desde el proceso de siembra sin resistencia, digamos, sin la intermediación, no resistencia de los agroecosistemas tradicionales de base orgánica eh, a la expansión del cultivo y consumo masivo global que los acompaña, ¿verdad? Entonces, una pérdida muy fuerte de la complejidad de los ecosistemas, procesos entrópicos, digamos, en el agro, y eh, debido a las enfermedades también tiene lugar una fertilización química temprana y una transformación radical del paisaje y efectos a largo plazo en la salud humana, como bien lo sabemos, ¿verdad? También, pues aparte de estas puntas de lanza, digámoslo así, de la producción centroamericana, pues sabemos que la oferta agraria no se redujo únicamente a café y banano, sino a otros cultivos como la caña de azúcar, ¿verdad? Que tuvo un proceso de modernización e intensificación similar al café, con una irrupción y generalización de agroquímicos y una mecanización más fuerte y temprana. Eh, También el algodón, por ejemplo, en las llanuras del Pacífico, principalmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y en menor medida Honduras y Costa Rica, tuvo un ciclo importante, ¿verdad? El mayor problema que tenía y la mayor consecuencia socioambiental, pues es el uso intensivo de plaguicidas y especialmente el DDT, ¿verdad? Con importantísimos o muy fuertes consecuencias en la salud humana, al ser una nueva clase de insecticidas organoclorados, producto de la investigación en tiempo de guerra y el extensionismo agrario que le sucedió, ¿verdad? De hecho, hay un elevado costo social derivado del envenenamiento por pesticidas y lo que agravó especialmente en Nicaragua
desigualdades sociales, y algunos lo han atribuido también a una causa subsidiaria de la revolución sandinista, ¿verdad? Digamos, las desigualdades sociales y el impacto humano de este tipo de agricultura eh, en la que el poder político claramente participó. Tras el fin del conflicto armado en Centroamérica, pues hay una creciente liberalización y desregulación de la actividad agropecuaria en general, donde otras frutas tropicales como piña, melón, sandía, flores y follajes se incorporaron a las exportaciones, pero también, de nuevo, demandaban o demandan un uso intensivo de fertilizantes y pesticidas. Esto que tenemos son los desiertos verdes de piña en algún país centroamericano, probablemente en Costa Rica. También el extractivismo ha estado presente, ¿verdad? Pues la minería pues se desarrolló de manera importante en Honduras, especialmente durante el periodo colonial. Y pues para fundir, digamos, los metales, se utilizaba leña y por lo tanto hubo una presión muy fuerte sobre los bosques. Por lo tanto, había una dilapidación simultánea de recursos naturales bióticos, que serían los bosques, ¿verdad? Y abióticos, que sería el propio recurso mineral. En el contexto del auge añilero, pues se intensificó en Honduras la minería de plata. Hubo inclusive estímulos de parte de las autoridades para el desarrollo de esta actividad. Y en pleno auge agroexportador, ya siglos XIX, XX, pues la minería fue parte integral de la inversión extranjera, sobre todo estadounidense. Por ejemplo, la Vangares Gold Mining, ¿verdad? Que era parte de la United Fruit Company, una subsidiaria, y esa fue muy importante en el caso costarricense, ¿verdad? Desde la década de 1990 hay un nuevo auge minero en el Gran Caribe, como lo ha analizado Reinaldo Funes, y en países como Honduras, Nicaragua, Guatemala, ya con megaproyectos a cielo abierto y predominio de empresas canadienses y estadounidenses, pero también de potencias que ya no son tan emergentes, ¿verdad? Como lo dice ahí, como es el caso de China, ¿verdad? Que va a terminar probablemente dominando buena parte de la dotación global de recursos, ¿verdad? Bien, eh, en el caso de la explotación forestal, ¿verdad? Pues primero, esta se dio de manera extractiva, sobre todo en el Pacífico seco centroamericano, y se trataba sobre todo de maderas finas, maderas preciosas, ¿verdad? Que se exportaban especialmente a Europa, aunque no exclusivamente, para un consumo suntuario, ¿verdad? Entre las actividades, dedicado a muchas actividades, entre las que destacan, por ejemplo, la fabricación de muebles, artesanías, objetos deportivos como las piezas de ajedrez, mangos de herramientas, instrumentos musicales y científicos, cajas de piano, etcétera, ¿verdad? También, digamos, la fabricación de buques, ¿verdad? La construcción de fortificaciones también fue importante en algún momento, ¿verdad? Y esto, pues obviamente, bueno, las maderas tintorias, no solamente se producían tintes, los tintes naturales no solamente se obtenían de plantas, sino también de árboles, ¿verdad? Y pues hay un incremento creciente de la presión sobre los ecosistemas forestales. Eh, Hacia mediados del siglo XX, pues tenemos que el comercio forestal cambia un poco ese cariz, ¿verdad? Extractivista y de la exportación de unas pocas especies, sino aquí pues está guiado por una combinación entre la venta de maderas baratas, que antes no tenían valor de mercado, y las obtenidas de cultivos forestales o lo que se han llamado también plantaciones de árboles. Eh, muchos, eh, Muchas veces oímos hablar, por ejemplo, de la teca y la melina, etcétera, pero la primera exportación centroamericana de importancia durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, fue la balsa, ¿verdad? Sobre todo porque era de suma utilidad por su bajo peso específico y otras características para la construcción de pertrechos militares, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hubo plantaciones de balsa
que tenían además, digamos porque se estableció la empresa International Balsa Corporation, que además tenía el monopolio, en tiempos de guerra tenía el monopolio porque es economía de guerra, ¿verdad? Entonces ninguna otra empresa dentro del país, ¿verdad? O fuera del país podía comercializar o cultivar balsa, ¿verdad? Porque era peligroso que los enemigos se apoderaran de esto. Eh, También, digamos, el mercado editorial, es decir, la explotación forestal para, digamos, para producir papel, ¿verdad? Para pulpa, fundamentalmente, pues tiene un crecimiento importantísimo en Estados Unidos, al punto que hacia la década de 1940, Estados Unidos comienza a importar madera en troza y aserrada de bajo costo y Estados Unidos, de hecho, se convierte, pasa de ser un exportador neto de productos forestales a un importador neto de maderas, ¿verdad? Entonces empieza a expandir su huella ecológica globalmente. También hay otros usos, ¿verdad? Por las maderas, digamos, que ya no eran para consumo suntuario, sino masivo, pues se utilizaban o, digamos, adquirieron valor desafortunadamente para los ecosistemas forestales, por la masiva construcción de viviendas, sobre todo en las áreas suburbanas estadounidenses, de madera, ¿verdad? Y por supuesto que entre las consecuencias socioambientales, pues tenemos la alteración de las cadenas tróficas y el ciclo hidrológico, la intensificación de los procesos erosivos y la fragmentación de los bosques, que implica, digamos, la reducción del área y la conectividad de los fragmentos. Este, por otra parte, las plantaciones de árboles, pues generan una pérdida sustancial de muchas de las funciones ecológicas de los bosques, ¿verdad? Eh, Entre 1940 y 1990, este no es un dato menor, desaparecieron 2/3 partes, perdón, de los bosques centroamericanos. Sin embargo, en tiempos recientes, pues en algunos países de la región como Costa Rica, se han presentado procesos de reforestación y recuperación de la cobertura forestal, que sin embargo tenemos que verlos con cautela, porque son procesos de desplazamiento de la huella forestal a otros países y regiones del planeta, y no necesariamente la construcción de alternativas sustentables en la relación interna de los distintos usos del suelo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros no estamos siendo sustentables si reforestamos, pero importamos, consumimos la misma cantidad de madera y por lo tanto importamos pino chileno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es desplazando nuestra insustentabilidad, externalizándola hacia otros países y hacia otras regiones, ¿verdad? La ganadería, pues también ha tenido un peso muy grande en la historia centroamericana, digamos, pues digamos que en la colonia la ganadería era muy distinta como la conocemos ahora, ¿verdad? Había pastos naturales donde el ganado crecía libremente, era transhumante, ¿verdad? No había cercamiento, no había cercas, pues, ¿verdad? Era una actividad donde inclusive pues no podemos decir que era tan insustentable como lo fue ya después de finales del siglo XIX y sobre todo con el auge ganadero entre 1950 y 1980, por decir algo, ¿verdad? Eh, bueno, además hay que tomar en cuenta que la carne no se consumía tanto, ¿verdad? El principal producto del ganado era el cuero y el sebo, ¿verdad? Inclusive a veces la carne se dejaba tirada cuando se mataba la res, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Se dejaba ahí, eh, se desperdiciaba, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eh, pero eso cambia, digamos, hay un proceso de capitalización creciente de la actividad ganadera, donde primero está el cercamiento. En algunos países como Costa Rica hay una declaración de tierra ganadera en la zona norte y en Guanacaste, lo cual fue en detrimento de los pequeños agricultores, eso se los puedo asegurar, ¿verdad? Que fueron los que tuvieron que poner las cercas para proteger sus cultivos del ganado, ¿verdad? Se empezaron a incorporar pastos
exóticos, ¿verdad? Provenientes de lugares distantes, como el Guinea en África. Eh, y pues en la década de 1950 hay un auge muy fuerte porque la fiebre aftosa afecta a la producción de res en Sudamérica. Hay un bloqueo de Estados Unidos a Sudamérica precisamente por la fiebre aftosa. Y en 1957 el Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a certificar las plantas empacadoras de carnes centroamericanas, con lo cual pues la expansión ganadera se da a un ritmo sin precedentes, eh, y gran parte de ese crecimiento se produce a expensas de los bosques de la región. Por ejemplo, entre 1961 y 1981, un 38% de la producción regional se destinó al mercado internacional, pero también está muy claro por ese mismo porcentaje que el consumo interno de carne en la región también se intensifica. Esta lógica de, bueno, sobre todo, digamos, la creación y la masificación de los restaurantes de comida rápida en el mundo, y su relación con la destrucción de los bosques para la expansión ganadera, es lo que Norman Myers en 1981 llamó The Hamburger Connection, ¿verdad? Es como motor, digamos, de la destrucción de los bosques del istmo, ¿verdad? Es decir, que la comida rápida demanda una gran cantidad de carne de un ganado que es, digamos, pues muy, muy grande, cada vez más insustentable. Actualmente, de manera global, un 70% de la producción de alimentos es para alimentar el ganado. Más o menos por ahí anda el asunto, ¿verdad? Eh, entonces, para que lo tomemos en consideración también. Y estamos hablando de más o menos 1 hectárea por animal, ¿verdad? Que ocupa la ganadería, ¿verdad? Más o menos 2.000 litros de 2.000 litros de agua se necesitan para producir una tortita de carne, ¿verdad? Bien, y en efecto, básicamente lo que les estoy poniendo como un ejemplo es el hecho de que el ganado requiere una gran inversión de energía y produce una cantidad relativamente pequeña de energía para satisfacer necesidades humanas. Sin embargo, económicamente es muy exitoso. ¿Mm? A pesar de que ecológicamente es sumamente ineficiente, ¿verdad? Bien. Eh, Voy a resumir algunos más bien voy a brincarme un poquito esto para pasar al otro elemento, que serían los condicionantes biofísicos, y los voy a pasar muy brevemente para no abusar del tiempo. Eh, ¿Y cuáles son los condicionantes? Bueno, el clima, ¿verdad? Las enfermedades. Vamos a ver así muy rápidamente algunos de los condicionantes, es decir, aquello que acabamos de ver, lo que, digamos, aquellas actividades que transforman, aquellas actividades antrópicas que transforman profundamente los ecosistemas, el paisaje. ¿Ok? Pero también, digamos, no podemos dejar de lado las características biofísicas, aquello que restringe o posibilita precisamente la transformación intensiva de los ecosistemas, el paisaje, ¿verdad? Bueno, hay que tomar en cuenta que las sociedades, por ejemplo, centroamericanas se asentaron fundamentalmente desde tiempos prehispánicos en el eje centro-pacífico por las características del clima, ¿verdad? Eh, o sea, ese eje centro-pacífico es donde se ha concentrado la mayor parte de la población. Las repúblicas independientes centroamericanas, digamos, nacieron en esas montañas escarpadas. También hay una idealización simbólica del altiplano que se refleja con claridad en la iconografía de los escudos centroamericanos. Todos tienen la montaña, ¿verdad? Este, Mientras que, bueno, también los ricos suelos de origen volcánico, pues fue un elemento de atracción sin duda. Y en contraste están las costas centroamericanas, que son bajas, calientes, selváticas y también representadas como insalubres, malsanas, espacios vitales difíciles, ¿verdad? Con precipitaciones muy altas
y demás, ¿verdad? Entonces, vean como el clima tiene dos componentes para mí, un componente meteorológico, un componente biofísico y un componente evidentemente discursivo y social, ¿verdad? Es decir, se construyen espacios idóneos para la vida humana y se construyen espacios insalubres y malsanos y poco adecuados para la vida humana. El problema es cómo se hace cuando estos espacios malsanos son muy fértiles o, como llamaban en el siglo XIX, feraces y muy productivos, ¿verdad? Bueno, pues básicamente alguna gente se fue a vivir allá, ¿verdad? O se le da en concesión a grandes empresas transnacionales, como pasaba entonces en el caso de la United Fruit Company, bueno, las compañías bananeras, la Cuyamel, la United Fruit Company, etcétera, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de las poblaciones pues tratan de vivir en esos lugares donde la predictibilidad climática es mayor, ¿verdad? Eh, con climas más predecibles, ¿verdad? Como es, por ejemplo, el caso del Valle Central costarricense, ¿verdad? Eh, Bien, también, digamos, evidentemente hubo un fenómeno climatológico que afecta al istmo, ¿verdad? Es la zona de convergencia intertropical, ¿verdad? Y esto, pues, genera, genera uno de los rasgos característicos, digamos, de nuestro régimen climático, como son, digamos, un régimen de lluvias elevado, ¿verdad? Em, y aquí lo podemos ver inclusive, ¿verdad? Pues es ese espacio de confluencia entre los vientos alisios, digamos, boreales y los australes, ¿verdad? Y cómo ya por ahí más o menos de octubre, pues se desplaza, digamos, a lo largo de la región centroamericana, ¿verdad? Y por eso es que es precisamente uno de los momentos, digamos, del año, de las estaciones, de los momentos más fuertes en precipitaciones. Y también, pues, en nuestro istmo se presentan, como bien lo sabemos, intensas tormentas tropicales y actividad de huracanes que han afectado profundamente, digamos, el desarrollo material humano. Eh, Hay una característica, es la gran variabilidad de lluvias intraestacionales, ¿verdad? También afectado por otros fenómenos climáticos como el Niño o la oscilación del Pacífico Norte, ¿verdad? Los regímenes de precipitación en el Caribe, conforme se avanza hacia el sur, pues hay una mayor abundancia de la precipitación y una poca variabilidad anual, mientras que en las tierras altas del centro hay menor precipitación y mayor variabilidad, ¿verdad? Y eso, los patrones históricos de asentamiento han reflejado esa división aproximada en el régimen de lluvias, donde pues las densas poblaciones se han asentado en regiones de precipitaciones predecibles que contrastan con grupos humanos dispersos y menos numerosos en las regiones de precipitaciones impredecibles, ¿verdad? La mayoría de los asentamientos han evitado los extremos climáticos, ¿verdad? Concentrándose en las zonas semihúmedas y semiáridas al mismo tiempo, ¿verdad? Ahora, históricamente, ¿verdad? Que eso también, eh, aunque faltan estudios sobre la históricos, digamos, sobre la variabilidad climática en Centroamérica, pues a partir de trabajos proxy sobre México y otros sobre Sudamérica, digamos que sobre los Andes, pues podemos decir que con la colonia hubo una variabilidad climática severa de una escala no experimentada durante al menos 500 años y quizá muchos milenios, que ocurrió simultáneamente con el cambio ecológico inducido por el sistema colonial, ¿verdad? A una sequía significativa en la era de la conquista siguió uno de los periodos más fríos y húmedos del Holoceno, em, un periodo de elevadas precipitaciones que se extendió de 1540 hasta alrededor de 1620 y anomalías posteriores, tanto de la temperatura como de los niveles de precipitación,
que ocurrieron en la década de 1640 y 1650, desde la década de 1690 hasta aproximadamente 1705. Y eso es efecto del fenómeno global conocido como la pequeña edad del hielo, y específicamente hay una coincidencia relativa, tanto en su temporalidad como en sus efectos, con el denominado mínimo de Maunder, que fue notorio en el siglo XVII, ¿verdad? Y el remonte termal, que ya, digamos, o sea, un incremento en las temperaturas, que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVIII. Estas profundas fluctuaciones climáticas trajeron consigo transiciones agrarias, inundaciones, sequías prolongadas, epidemias, episodías y crisis agrarias recurrentes que desestabilizaron entonces la salud humana y estimularon altas tasas de mortalidad, ¿verdad? Entonces, pues el pico de la pequeña edad del hielo fue un evento global con importancia de escala milenaria, perdón, en México y presumiblemente en Centroamérica, ¿verdad? Eh, ya digamos, pues también tenemos que la meteorología se va institucionalizando en la región, ¿verdad? Y por ejemplo, digamos, bueno, ahorita lo vemos, digamos que tenemos hacia 1847, como veíamos, pues la primera descripción cuantitativa de la sequía intraestival, que le conocemos muy bien, porque le llamamos veranillo, ¿verdad? Que va como desde finales de junio hasta principios de agosto, más o menos, una disminución considerable en la cantidad de precipitaciones. En el Valle Central costarricense, también han sido descritas anomalías de temperatura durante todo el periodo, ¿verdad? Pues donde no solamente hay cambios, digamos, hay cambios globales generados por cambios en la temperatura oceánica y otros factores, sino también por eventos muy, muy concretos, ¿verdad? Por ejemplo, 1883, ¿verdad? Con la erupción del volcán Krakatoa, pues hay eh, digamos, un efecto a escala global, donde las cenizas y el polvo, por ejemplo, lanzaron a la troposfera superior, afectando la radiación solar y alterando el clima de la Tierra durante años. De hecho, yo reconstruí las precipitaciones para San José, porque también afectó las precipitaciones, y 1884 tiene un desplome de la cantidad de precipitaciones, pero que es impresionante verdaderamente. O sea, una sequía en ese año impresionante en un año nada más, y luego se recupera. Eso es interesante, ¿verdad? Pero obviamente hay que profundizar en esa historia climática de Centroamérica, digamos, para analizar los efectos sociales de también estos eventos hidrometeorológicos, climáticos y demás muy fuertes, ¿verdad? Anthony, disculpe, Sí, me quedan 5 minutos. perfecto, perfecto, Juan. Sí, bueno, teníamos aquí otros elementos como los desastres, ¿verdad? Que también hay que tomar en cuenta, nada más voy a mencionar aquí, que los desastres naturales, pues son, como bien coincido perfectamente con la definición de Virginia García Acosta, son procesos resultantes de condiciones críticas preexistentes en las cuales la vulnerabilidad acumulada y la construcción social del riesgo ocupan lugares determinantes en su asociación con una determinada amenaza natural. Entonces, no existe aquello de los desastres naturales, eso lo sabemos muy bien, sino que los desastres son siempre híbridos, ¿verdad? Son producto de una amenaza y unas condiciones críticas preexistentes, y la vulnerabilidad acumulada, y la construcción social del riesgo, que es eminentemente social e inclusive sociocultural. Bueno, sabemos, ¿verdad?, de muchas de los desastres, entonces, teniendo claro este concepto, pues que ha enfrentado la región, erupciones volcánicas y terremotos, ¿verdad? Por ejemplo, el terremoto de Managua
de 1972, que ahí podemos ver una fotografía verdaderamente impresionante. Los terremotos de Santa Marta, que fueron los que destruyeron la ciudad de Santiago de los Caballeros, la actual antigua Guatemala, que era la capital del reino, no solamente de Guatemala, y que obligaron, digamos, al traslado de la capital a un nuevo asentamiento que es la actual ciudad de Guatemala, que se llama Nueva Guatemala de la Asunción. En Costa Rica, bueno, sí fue importantísimo y como bien lo conocemos en la historia social está bien datado, es el terremoto del 4 de mayo de 1910 de Cartago. Se calcula que fue de 8 grados en escala Richter y que pues, devastó, como bien lo sabemos, por completo la ciudad y los pueblos aledaños, dejando cerca de 700 muertos, pero también hubo muertos por las enfermedades que sucedieron al sismo, ¿verdad? Hay un registro fotográfico abundante y desgarrador, que eso quizá también ayudó a que la gente por primera vez pudiera, a través de la prensa escrita, ver, digamos, tener noción, eh, digamos, de la dimensión de una tragedia de este tipo, ¿verdad? Imaginémonos cuando no teníamos esto, cuando no existían estos medios, ¿verdad? No existía fotografía y pues lo que teníamos era una descripción, ¿verdad? Entonces hay bastantes fotografías. Este es el Palacio de la Corte de Justicia Centroamericana, ¿verdad? Que vean cómo pueden ver quedó totalmente destruido, ¿verdad? Y pues también hay huracanes y otros eventos hidrometeorológicos que han cobrado también un alto precio de vidas humanas, como el caso del huracán Mitch, que provocó la muerte de 18,000 personas en toda Centroamérica, ¿verdad? En fin, y bueno, se dice que básicamente en términos de desarrollo de infraestructura, pues Honduras retrocedió cerca de 50 años. Eh, Inundaciones también, ¿verdad? Que son importantes, muy importantes en la región en términos históricos. Y bueno, también hay algo con lo que yo quiero cerrar, que a pesar del drama humano generado por los desastres, estos también han creado cohesión y unidad entre los supervivientes y una memoria común y compartida, no solo de la destrucción, sino del altruismo, actos heroicos de miles de personas. Una suerte de aprendizaje indispensable para la reconstrucción y construcción de nuevas ciudades y otros asentamientos y la búsqueda de formas de coexistencia con los fenómenos que dan origen a los desastres. La gente no se va ahí porque no se va de esos lugares. A pesar del riesgo y la vulnerabilidad, normalmente la gente se queda, ¿verdad? Y se queda porque hay una cohesión social que en la que a veces también el propio desastre juega un rol, ¿verdad? Así es que pues yo lo voy a dejar justamente ahí. Y más bien me disculpo por haberme pasado un poco y emocionado, ¿verdad? Pero pues básicamente ese es el repaso que quería traerles sobre condicionantes y transformaciones en el ambiente centroamericano en la larga duración. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Anthony por esta excelente presentación y muchas felicitaciones por todo este gran trabajo. Y a continuación abrimos el espacio para tal vez una pregunta por tema de la limitación del tiempo, una o dos. Eh, Anthony, una pregunta en lo que usted vio, porque me parece sumamente interesante esa reconstrucción histórica y digamos cómo fue todo este tema, cómo la actividad agrícola, digamos que tuvo un papel no solo de cambio, de modificación del ambiente, ¿verdad? Sino también en la parte social y que según lo que yo veo, eh, yo ahora veo el presente y siento como que me da la impresión de que no ha cambiado mucho con respecto al pasado, de cómo era. Digamos, en lo que usted pudo ver, usted nos hablaba de lo que era la contaminación con el añil y de los ríos y con el tráfico y todo esto. ¿Pudo ver en los registros alguna mención como a movimientos sociales, digamos, de protesta o de denuncia de estas situaciones y el papel que fungió el Estado en estas situaciones? Si es que hubo algún papel.
Sí, Juan, bueno, sobre contaminación es muy, muy interesante, ¿verdad? Porque vamos a ver, acordemos que digamos, lo que yo acabo de exponer es trabajo de síntesis, por lo tanto ahí también recoge la producción que se ha realizado. Entonces, aparte de la propia, ¿verdad? Hay trabajos históricos como, por ejemplo, uno sobre conflictos de contenido ambiental, espera, que es sobre conflictos en torno a las aguas mieles del café, que ahí se exploran fuente primaria, en efecto, ¿verdad? Y ese trabajo es de Andrea Montero y José Aurelio Sandí, está en la revista Diálogos. También está el libro de Gladys Rojas, ¿verdad? Sobre el río Virilla, sobre protestas y conflictos en el río Virilla. Hay otros trabajos, digamos, como el de Mario Ramírez Boza. Entonces, hay bastantes trabajos que dan cuenta de conflictos socioambientales históricos, ¿verdad? Históricos, y donde, claro, la mayor parte de las denuncias no son directamente a los que contaminan, sino en efecto al gobierno. Puede ser el gobierno municipal, puede ser el gobierno, ¿verdad? Y a veces logran consensos, ¿verdad? Em, logran, digamos, hay ciertos triunfos de los movimientos, ¿verdad? Es que son movimientos también muy poco articulados, ¿verdad? Y todo lo demás, y bueno, son grandes cafetaleros que también pueden comprar conciencias y otras cosas, ¿verdad? Ujú, Eso es lo que ha cambiado poco, ¿verdad? Este, pero también el otro problema es que la ley de aguas de 1884 era terrible. Sí, la de 1942, cuando hubo todo el debate, ¿verdad? En torno a la ley de aguas, pues ya se consideraba desfasada. Imagínense cómo era la ley de, bueno, no hay tanta diferencia inclusive, ¿verdad? Era muy liberal y por lo tanto, digamos, la ley de aguas contemplaba, en 1884, contemplaba básicamente que a las comunidades les llegara el agua residual, el derecho de cabecera, ¿verdad? El derecho de ujú, cabecera es que le llegue a las comunidades el agua residual y a las actividades productivas que están río arriba, pues tengan derecho a explotar, etcétera. Porque lo importante es la cantidad de agua que le llegaba a esas comunidades, no si estaba contaminada o no. claro. En la ley no establece ese tipo de cosas. Entonces, era difícil luchar también cuando se tiene un marco legal que, digamos, promueve la propia contaminación del recurso con fines Ujú, productivos, ¿verdad? Se considera como una externalidad. Bueno, no en esos términos, no se hablaba en esos términos, ¿verdad? Pero digamos, no era algo que preocupara, pero claro, sí preocupaba cuando la gente protestaba y demás, entonces, pues probablemente hubo algunas concesiones y algunas pequeñas victorias de las comunidades. de acuerdo. Muchas gracias, Antonio. Realmente es un tema muy interesante. Creo que nos faltó un poquito más de conversación y posiblemente en un futuro lo esperamos de nuevo por acá para que nos termine de exponer esto, porque realmente es interesante. Claro, claro. No, a mí me faltó muy poco, pero realmente con muchísimo gusto cuando tengan a bien, ¿verdad? Pues estoy para servirles, verdaderamente, eh, pues me fascina compartir, evidentemente, eh, todas estas vicisitudes y digamos, todo lo que es pues lo que hemos trabajado de investigación histórica sobre, digamos, sobre estos temas. Sobre algunos aspectos hay más información y por eso es más clara la exposición y sobre otros aspectos no tanto, ¿verdad? De O sea que acuerdo. también hay una invitación para desarrollar estos temas, ¿verdad? O- Sí, Ok. Bueno, tenemos bueno. una pregunta de C. Brenes. Si quiere, adelante. Sí, muchas gracias. Agradecerle al doctor Anthony la exposición que hizo y a la Universidad de Costa Rica también de por facilitar toda esta información y brindárnosla en alguna medida. Yo soy agrónomo, entonces uno está muy ligado a todo esto que él ha comentado y entonces empieza uno a ver, yo no sé, me queda ahora la duda, a pesar de tantos, lo que llamamos desastre natural,
Más bien, yo creo que con las cosas que hemos, los desastres naturales, viendo planeta y haciéndole tantas cosas, ¿verdad? Nocivas, sin embargo, pues es una forma de vida que tenemos. Además de eso, pues quisiera así que continúen con esta investigación y poder tener más resultados, porque yo creo que si hacemos esa parte de retrospectiva, de ver para atrás lo que teníamos, podemos a futuro ver muchas cosas. Yo creo que es un trabajo muy extenso, muy amplio, pero muy bueno, y muchas gracias por presentárnoslo. Muchas gracias, doctor Anthony. Muchísimas gracias a usted también. Y pues sí, también seguimos trabajando con también trabajos más específicos en sistemas agrarios específicos, por ejemplo, ¿verdad? Usted que es de esa área y bueno, nosotros que somos un poco metiches y nos metemos con otras disciplinas, porque realmente no habría otra forma de trabajar esto, ¿verdad? Y uno por supuesto que para nosotros es un aprendizaje constante y agradecerle, por supuesto, sus generosos conceptos. Y por supuesto que de ahí seguimos en esto, seguimos, por supuesto, trabajando sobre todo ahora historia de los agroecosistemas en Costa Rica en perspectiva regional, en el contexto de la Revolución Verde, que es lo que estamos justamente trabajando en este momento. Y bueno, también hay algunos artículos ya publicados en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias y seguiremos entonces y muchas gracias por los conceptos. Muchas gracias Muchas gracias. por las consultas. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Les comento que la grabación de este seminario, así como los demás que ya se han realizado, están disponibles en la página de Facebook del centro, la cual pueden buscarla como sica.ucr, y en el canal de YouTube del SICA también, que encontrarán como SICA Comunicación, para que sean consultados libremente en cualquier momento. Les extendemos una cordial invitación para asistir al próximo seminario titulado Narrativas en favor del planeta, que será presentado por la periodista Michelle Soto, editora del medio Ojo al Clima del Semanario Universidad, y que se realizará el martes 25 de abril a las 3:30 por estos mismos medios. Muchas gracias de nuevo y espero que pasen una feliz tarde.